y bendigamos nuestra nación. Amén. Y bueno, vamos a la palabra, porque va a empezar a oler hamburguesa y se van a inquietar algunos. Así que vamos a la palabra. Y hoy, fíjese qué interesante, porque el tema del día de hoy se llama la provisión de Dios. La provisión de Dios. Allá los de cámaras, provisión de Dios. ¿Cómo se llama? Provisión de Dios. Es que luego van y me preguntan y pues ya luego se me olvida a mí también. Le digo, pues no sé. No, la provisión de Dios. Y vamos a leer en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17. Mire, déjeme, de una vez le voy anticipando que vamos a leer todo el capítulo 17. No hoy, no se asuste. Hoy vamos a ver la primera parte, la primera porción. Y el próximo domingo vamos a terminar todo el capítulo 17 de Reyes, porque es una historia bien interesante. Y hoy vamos a iniciar entonces Primera de Reyes 17, versículo primero, dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos a que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que los 2 comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Después Jehová Dios de Israel, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra. Sabemos, Señor, que en todo traes enseñanza y revelación. Permite que esta palabra quede en nuestra mente, que quede en nuestros miembros,
para que la podamos llevar a la práctica. Y ya te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y ahorita que orábamos por los cumpleañeros, me acordé que había un hijo que le gustaba hacerle regalos muy caros al papá, pero le hacía puros regalos muy exóticos, o sea, regalos diferentes. Y en una ocasión que andaba visitando por ahí un mercado, va a haber sido el mercado ahí de la Junta de los Ríos, ¿cómo se llama? De la Industrial. Se encontró con un ave, un perico, ya ve que los pericos hablan, y se encontró con un perico muy bonito, exótico, que hablaba varios idiomas, de esos que le daban hasta el pronóstico del tiempo. Sí, ya ve que hay unos bien listillos. Hablaba 5 idiomas, silbaba, cantaba, le chiflaba el himno nacional y la marsellesa. No, era un perico especial, de otro nivel, como usted debe de haber visto en algún momento. Y se lo envía al papá. El papá creo que era de Parral. Se lo envía. Pasado el tiempo, habla con él por teléfono y le dice: papá, ¿recibiste mi regalo? Sí. ¿Recibiste el perico que te mandé? Sí, lo recibí. ¿Te gustó? Sí, estaba muy sabroso. Luego así nos pasa, ¿verdad? Para relajarnos un poquito, porque en esta pasaje, en esta porción que leímos, vemos la aparición, porque así lo veo yo, como una aparición. Antes de este pasaje no se sabía nada de Elías. No lo habíamos visto, no lo había descrito la escritura, y en este capítulo de Primera de Reyes hace su aparición Elías. Elías es considerado uno de esos profetas mayores, poderosos, uno de esos profetas muy especiales para el pueblo de Israel. De hecho, cuando sucede la transfiguración, usted debe recordar, ahí con Jesucristo, aparece Moisés y aparece Elías. Entonces, Elías es considerado uno de esos muy grandes profetas. Y aquí en este capítulo él hace aparición. Aparece en escena. Y dice en el versículo primero: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad. Tisbita es el lugar de donde proviene Elías. No era el apellido, así era en la antigüedad. Si usted venía de Parral, era de Parral, sí. Se me fue la idea. Era Martín de Parral, así se apellidaba, así se le reconocía. Así como Jaime de Valsequillo, así. Entonces así era con Elías, Elías Tisbita. Pero es bien interesante porque lo que significa es: Yahvé es mi Dios. Yahvé es mi Dios. Eso significa que los padres de Elías sabían del Señor, conocían de Dios, tenían una relación con el Señor, y por eso le pusieron un nombre relacionado con el Señor. Jehová es mi Dios, es lo que significa. Y muy probablemente Elías vivía en una situación o en un contorno, en un entorno, vamos a decir, espiritual. O sea, él constantemente estaba en una relación con el Señor. Y también tenemos que recordar que los profetas, que en este caso Elías se desarrolla como un profeta, los profetas eran esos, y son, ¿verdad?, esos mensajeros de Dios, que cuando reciben un mensaje del Señor es para transmitirlo al pueblo, porque no sabemos que toda revelación y toda profecía está en las Escrituras, pero aún así luego hay ciertos mensajes que pueden venir del Señor que son revelados a sus hijos
los profetas. En esta ocasión, Elías es llamado para llevar un mensaje, para llevarle un mensaje al rey que estaba gobernando en ese momento, que era el rey Acab. ¿Por qué es levantado Elías para llevarle un mensaje al rey Acab? Si nos regresamos un poquito al capítulo 16 de Primera de Reyes, podemos entender el entorno en el que se estaba viviendo, el entorno en el que estaba viviendo el pueblo de Israel. Fíjese qué interesante. Primera de Reyes 16:32. Aquí está hablando del rey Acab. Dice: e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. El 33 dice: e hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. O sea, en otras palabras, Acab se voló la barda. O sea, ningún gobierno, ningún gobernante de Israel se había atrevido a tanto. Se había atrevido a tanto en cuanto a buscar a un Dios pagano, en cuanto a tener una idolatría que no era Jehová, Dios de Israel. Tenemos que recordar que Baal era uno de esos dioses paganos al cual se le entregaban niños como sacrificio. Y su novia, Acera, era la diosa de la fertilidad. Entonces no solamente se les entregaban niños en sacrificio, sino que hacían promoción de la fertilidad, entonces generaban mucha promiscuidad en el pueblo. Y como resultado de esa promiscuidad resultaban bebés, y esos bebés eran entregados a Baal. O sea, imagine el grado de perversión de estos ídolos, de estos reyes. Ahora déjeme le digo algo, en la actualidad no estamos tan diferentes. ¿No vio la inauguración de las Olimpiadas? Terrible. O sea, no estamos en tiempos muy diferentes, ¿eh? Estamos en tiempos peligrosos, como en la época de Noé, dice la Escritura, que es cuando va a venir nuestro Señor. Pero bueno, le hago esta aclaración para entender la gravedad de esa idolatría, de esos ídolos a los que los estaba llevando Acab. ¿Ok? Entonces, solamente quiero que reflexionemos, porque aunque nosotros no tenemos dioses como Acera y Acab, o Acab y Acera, no necesitamos tener dioses como ellos para tener idolatría en nuestra vida. Una idolatría en nuestra vida puede ser cualquier cosa, puede ser un sustantivo, o sea, cualquier cosa que evite que nosotros podamos tener una relación directa con Dios. Un ídolo puede ser un actor, puede ser una actriz, puede ser un cantante, como el American Idol, ¿verdad? Y lo digo así para poder reconocer algo, ¿verdad? Pero un ídolo también puede ser su trabajo, su cuenta de banco. Un ídolo también puede ser su esposo, su esposa, sus hijos. Un ídolo también puede ser su moto. Un ídolo, un ídolo también puede ser cualquier cosa, su auto. Cualquier cosa puede ser un ídolo. Si usted le dedica más tiempo a eso que a Dios, o eso es primero que Dios, eso es idolatría. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que no me he podido levantar a orar, o no me he podido ir a la iglesia, porque me llegó visita, porque me fui para allá, porque llegó mi primo, mi sobrino, ¿sí o no? Cualquier cosa que evita que nosotros lleguemos al Señor es un ídolo. En esos tiempos de Elías,
existía una idolatría terrible y tremenda en el pueblo de Israel. Por lo tanto, el Señor levanta a un profeta, en este caso Elías, para ir a llevar este mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? El mensaje era que no iba a llover en 3 años y medio. Fíjese qué interesante, porque cuando no llueve, no hay crecimiento, no hay cosechas, no hay fertilidad en la tierra y las cosas empiezan a morir. Le acabo de decir que Baal y Acera provocaban y se les honraba buscando fertilidad. Así que el Señor atacó directamente a la idolatría del pueblo. Ustedes andan pidiendo fertilidad por allá. Pues miren su fertilidad, porque yo digo que no va a llover en 3 años y medio. Olvídense de la fertilidad. Todo se va a secar. Le dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Así que le dice al rey: Dios me dijo que te dijera que el cielo se va a cerrar. No va a haber lluvia, no va a haber rocío, y no va a ser por unos cuantos días o semanas, sino va a ser por años. Y si no hay lluvia, no hay agricultura, y si no hay agricultura, no hay economía. Así que todo se iba a secar. Así que ¿quién es tu Dios ahora?, le dice a Acab. Vamos a ver qué hace o qué puede hacer Baal. Vamos a esperar a ver si tu ídolo es más fuerte o más poderoso que Jehová de los ejércitos. Así que Dios golpea a Israel en su idolatría. Lo golpea directamente sobre sus ídolos. Y no va a importar si oran, si le entregan ofrenda a Baal o a Acera, porque de cualquier manera no va a llover. Así que más vale que todos nosotros, Pacto Vivo, pongamos atención en quién ponemos nuestra confianza. Porque si nuestra confianza no está en Dios y está en otro lugar, eso es idolatría. Y si el Señor quiere pegar a nuestra idolatría, nuestra vida se puede secar. Las finanzas, la cuenta de banco, se pueden secar muchas cosas. Así que vamos a revisar en el mensaje de hoy cómo tenemos que aprender a depender de Dios. Porque el Señor, el primer mandamiento de la ley de Dios, y yo se lo repito constantemente, es: amarás a Dios sobre todas las cosas. No podemos tener ídolos delante de Él, y ese es el segundo mandamiento. Y no se trata, como ya le expliqué, de tener una escultura, de tener una estatua, de tener una fotografía, sino que también puede ser persona, cosa o actividades que nos eviten llegar al Señor. Y muy probablemente, si acaso alguno de nosotros, de ustedes, tiene algún ídolo y se quiere usted acercar al Señor, muy probablemente el Señor le va a pegar o nos va a pegar en ese ídolo, en esa idolatría. Así que dice el Señor en el versículo 2: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Fíjate qué interesante, porque en el versículo 3, cuando inicia, dice: apártate de aquí. Y el arroyo Kerit en hebreo significa cortar, truncar, destruir, y también otro significado es apartar. O sea, en el mismo versículo nos dice el significado de Kerit, dice: apártate. Entonces lo que le está diciendo a Elías, dice: apártate de ahí.
no te juntes con esta chusma. Eso le está diciendo. Apártate de ahí, sal fuera de ese lugar, apártate un poco, vete a un lugar un poquito más privado, más solitario, porque van a venir tiempos difíciles, pero yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No estoy a favor de la nación, pero Elías, tengo cuidado de ti, porque necesito que vayas a un lugar que yo te voy a decir, y en ese lugar yo te voy a sustentar. Ahora, algo bien interesante, y lo vamos a ver en la historia, es que Elías es sustentado por Dios de dos formas diferentes. La primera forma, primero te voy a sustentar de una manera natural, utilizando a la naturaleza. Vas a beber agua del arroyo, vas a beber agua fresca de manantial, va a ser una provisión natural y vas a recibir un servicio aéreo de Uber Cuervo. Uber Cuervo o Subway Cuervo también le podríamos decir. ¿Por qué Subway Cuervo? Porque le iba a estar llevando provisión de carne y pan para que se hicieran unos sandwichitos. O sea, el hombre iba a estar comiendo sandwichitos de carne en la mañana, en la tarde, puede ser de pavo, ¿verdad?, de albóndigas, y luego iba a estar bebiendo agua del arroyo. Le iba a estar llegando en la mañana y en la tarde. Y fíjese qué interesante, porque manda a un cuervo a llevarle la comida. Y tenemos que recordar que el cuervo es uno de esos animales, que no estaba permitido el pueblo de Israel que comiera de ellos. De esos animales inmundos, dice la escritura. A lo mejor se lo mandó con el cuervo para que si Elías andaba muy hambriento no se fuera a comer al mensajero. Pero el cuervo era el que le llevaba carne y pan. Así que, mire, cuando el Señor lo va a bendecir a usted, hermano, hermana, cuando el Señor lo va a bendecir a usted, puede utilizar cualquier especie inmunda. O sea, puede utilizar hasta el enemigo, hasta Satanás, para hacerle llegar una despensa. Pero, obviamente, Dios no tolera el pecado. Pero puede usar gente pecadora para proveerle a usted. Así que el Señor, y nos lo muestra en las escrituras, así como utilizó a Faraón para poner a su pueblo en camino, así como utilizó a Judas, que permitió que Satanás lo tentara para llevar al Señor a la cruz. Él siempre se puede valer de muchísimos medios, de muchísima gente, para poder proveer. Así que, ¿quién podría pensar que un cuervo le iba a llevar sándwiches a Elías? Pero así es el Señor. Primero tenía que apartarse, y primero tenía que hacerle caso a la voz de Jehová de apartarse. Porque mire que hoy en día, desde ahí batalla el Señor. Porque luego el Señor dice, muévete, y nosotros no queremos movernos. Hasta que levántate, muévele, hazle. Y nosotros estamos esperando a los 7 profetas del desoriente y no nos movemos. Desde ahí a veces batalla el Señor en esta época moderna. Porque si Elías no se levanta y va, no iban a llegar los cuervos a alimentarlo. Él tenía que hacer caso. Así que en muchas ocasiones nos quedamos fuera de la voluntad de Dios porque no nos queremos mover. Y si nos quedamos fuera de la voluntad de Dios, entonces el Señor no nos va a proveer. Tenemos que escuchar la voz de Dios.
¿Esto qué significa? Que Dios se tiene que convertir en nuestro único sustento. Para nosotros en esta vida moderna eso se vuelve bien difícil, se vuelve bien complicado, porque seguimos confiando en nuestro trabajo y no confiamos en la provisión de Dios. Tenemos que entender que el Señor nos provee por medio de esa empresa en la que tú trabajas. Sí, la nómina que recibes es de la empresa Acme, ¿verdad? O del negocio que tú tienes, pero lo recibes porque al Señor le place entregártelo por ese medio, no porque la empresa sea buena y ellos te quieran pagar. Digo, es un trabajo que hacemos, pero me refiero que tenemos que entender que cualquier trabajo que hacemos es provisión de Dios. Es provisión de Dios. Es meramente un recurso que utiliza Dios para pagarte, no es la fuente del sustento. La fuente es Dios. Y la nómina, el trabajo, el negocio es un recurso. Es un recurso. Y hago énfasis en esto porque ahorita lo vamos a entender mejor. Es un recurso nada más. Porque ahorita está en Querit, apartado, echándose sus sandwichitos, tomando agua fresca. Y estuvo bien así durante un tiempo. Pero mire lo que dice en el versículo 7. Pasados algunos días, el arroyo se secó, porque no había llovido sobre la tierra. O sea, lo estaba sustentando de manera natural, pero ya el sustento natural se agotó. Ya llevaba tiempo, pues se empezó a secar. No llovía, se empezó a secar. ¿Qué quiere decir? Que no porque el Señor te está proveyendo hoy, significa que no puedes perder el trabajo mañana. Porque el arroyo se puede secar. La economía se puede secar. O sea, hoy puedes estar muy bien y puedes estar recibiendo tu nómina y puedes estar recibiendo tu fondo de ahorro y tu aguinaldo, pero no sabemos hasta cuándo. Porque si se empieza a convertir en un ídolo, el Señor lo va a secar. Así que ahora se secó el arroyo. No había llovido en 3 años y medio. Él mismo lo había declarado así. Entonces, pues el Señor es el sustento. Tenemos que confiar en Él. Ahora, vale la pena recordar que mucha gente invita a que lleguemos a Jesús haciendo promesas de cambios de vida, de provisión, de que todo va a estar muy bonito, muy bello. Y tenemos que entender que no siempre es así. Porque aunque estemos en la voluntad de Jehová, puede ser que en algunos momentos el arroyo se seque. Así como le pasó a Elías. Elías estaba en la voluntad de Dios y aún así se secó el arroyo y dejaron de llegar los cuervos. Así que muy probablemente, aún estando en Jesús, vamos a tener que enfrentar sequías. Vamos a tener que servirle al Señor. Y si le servimos de verdad, Él nos va a prosperar. Sirve al Señor y no vas a perder tu trabajo. Sirve al Señor y vas a ver que tu cuenta de banco por lo menos se va a sostener. Así que nadie te diga que si pierdes el trabajo o que si estás atravesando por una sequía es porque estás en pecado o fuera de la voluntad de Dios, porque no es cierto. Puedes estar atravesando situaciones difíciles y estar bien agarrado del Señor. Pero lo único que tal vez puede suceder o que está sucediendo es que el Señor te quiere mover a otro lado, a otra situación, tal vez a otro empleo, tal vez a otro lugar, tal vez a otra mentalidad únicamente. Tenemos que cambiar nuestro chip.
Sí, ¿verdad? Sí entendemos lo de chip. Digo, a lo mejor ya son cosas de mi edad, ¿verdad? Pero... Así que, si alguna empresa despide gente, créeme que va a despedir a cristianos y a no cristianos, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que aunque estemos en la voluntad de Dios, puede ser que en algún momento nos quedemos sin trabajo. Pero viene el versículo 8 y dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo. ¿Cuándo es cuando viene a nosotros palabra de Dios? Cuando las cosas se ponen secas, cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando viene palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es para darnos guía. La palabra de Dios es para llevarnos a una situación diferente. Así que vino la palabra de Dios para llevarlo del servicio de Uber Cuervos, donde recibía sus sandwichitos, para llevarlo a otro lugar. Es ahí cuando el Señor permite que se sequen las cosas, porque te quiere llevar a otro lugar. Es un plan diferente, es un plan distinto. Ya estás preparado para ir al siguiente nivel. Ya estás preparado para hacer las cosas diferentes. Ya lograste la madurez para que ahora sí el Señor te pueda mover y te pueda usar en algo distinto. Porque tu trabajo no es la fuente, es meramente un recurso. Tu jefe no es la fuente, es un recurso. Entonces el Señor lo que hace es cambiarte de recurso, pero Él sigue siendo la fuente. Te lleva a un lugar diferente, a un lugar donde ahora te va a dar una provisión distinta, pero te quiere seguir cubriendo, protegiendo, proveyendo. Así que le dice en el versículo 9, levántate, otra vez, ojo, obediencia. Levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora ahí. ¿Qué tal que Elías diga, no, yo aquí me quedo en el arroyito, algún día saldrá agua? ¿Se va a morir de sed? Y luego sigue diciendo el Señor, he aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. O sea, ya no iban a ser los cuervos, ahora iba a ser una mujer viuda. Pero ahora lo está enviando a Sarepta de Sidón. ¿Qué quiere decir Sarepta de Sidón? El lugar a donde lo estaba enviando, después de haberlo llevado a un lugar apartado, ahora lo está llevando al mero centro de la idolatría de Baal y de Acera. Allí Sarepta era, vamos a decir que era el cinturón, era el centro de donde se congregaba o donde se reunía toda la gente que le rendía culto a Baal y a Acera. Pudiera parecer algo muy raro, muy loco de parte de Dios, porque primero me dices que me aparte, que no me junte con esta chusma, y ahora me estás mandando en medio de toda esta chusma. Ahora me estás mandando en medio de todos estos idólatras. Primero me tenías en un club privado allá exclusivo, comiendo sandwichitos a mis horas, y ahora me mandas a este lugar. Ahora, otra cosa bien interesante es que le dice que ya le avisó a una viuda que lo va a sustentar. Ahorita para nosotros el que escuchemos que una viuda lo va a sustentar, podemos pensar, pues ha de ser una señora con pensión. Pero déjame te digo que en esos tiempos una viuda era el estatus más pobre y más bajo de la sociedad. Porque no había un varón, no había un marido que le sustentara. Entonces a las viudas se les relegaba de tal manera que vivían en una situación muy precaria. Entonces cuando Elías muy probablemente recibe esta palabra de parte de Dios, le dice, Señor, no traigo dinero, no hay oxxos abiertos además. Ya se secó el arroyo.
Y luego quieres que vaya ya a la ciudad allá con la chusma y me va a sustentar una viuda que a lo mejor está más amolada que yo. ¿Cómo puede ser eso posible? Parece una contradicción de parte de Dios. ¿Cómo me va a sustentar esta mujer? Puede ser que ella esté más quebrada que yo, más amolada que yo. Así que cuando usted reciba palabra contradictoria de parte del Señor, muy probablemente es porque Él quiere probar su fe. Él quiere probar su fe. ¿Le cree usted a Dios? ¿Camina según lo que Dios le dice? Él lo va a probar. Así es, él lo va a probar. Bueno, estamos viendo que Elías le hace caso y se mueve, pero yo le hago toda esta reflexión porque muy probablemente es lo que Elías pensó, ¿verdad? Cuando el Señor le dice, oye, te voy a mandar allá y con una viuda. Y dice Elías, caray. Pues Señor, si tú estás diciendo eso, pues va. Y se arranca el Elías, ¿verdad? Entonces Elías nada más dijo, amén, Señor, y se paró. Y ahí va, así es como debe de ser. Entonces llegamos al versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Llega Elías y muy probablemente había varias mujeres viudas. Entonces dice Elías, pues ¿cuál será? Porque no había foto, no había Facebook, no había visto su cuenta, no la había stalkeado, pues no sabía cuál viuda. Entonces llega y la primera que él siente, ve una viuda recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ya la estaba ahí tanteando, ¿verdad? Y yendo ella, fíjese, ella no le contestó nada, fue por el vaso de agua y se lo llevó. Y él la volvió a llamar y le dijo, te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano. Como le decía, ¿por qué le dice eso? Pues porque estaba tratando de verificar si era la viuda que Dios le había dicho. Él ha de haber pensado, si ella hace como yo le digo y me trae el agua, me trae el pan, me sustenta, esa debe de ser la viuda a la que el Señor me está enviando. Así que le pide agua, le pide pan. Pero entonces cuando ya le pide el pan, ella respondió, versículo 12, vive Jehová tu Dios. Fíjese cómo le dice, vive Jehová tu Dios. O sea, algo diferente vio en Elías. Acuérdense que se fue al centro donde estaba toda la idolatría de Baal y Acera. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esto nos puede confundir un poco porque acabábamos de escuchar que la palabra que le dio Dios a Elías era: he ordenado a una viuda que te sustente. La viuda debió haber escuchado la voz de Jehová diciéndole: va a llegar un cuate así, barbón, maloliente, feo, Elías. No había agua, pues ¿cómo se iba a bañar? Va a llegar Elías y lo tienes que atender, sustentar. Y ella le está diciendo: pues es que no. Y si le dijo Jehová, tu Dios, lo vio diferente, pero también lo identificó. Dijo: no tengo pan. Precisamente estaba buscando unos leñitos para hacer un pan para mí y para mi hijo y dejarnos morir, porque va a ser el último alimento.
ella también necesita un milagro. Ella también necesita un sustento como el de Elías. Ella también necesita ayuda. Ella también necesita una despensa del bienestar. Una pensión de 65 y más. Ella también necesita una ayuda. Pero no se le notaba que Dios le hubiese ordenado, o si le ordenó, no se veía que ella quisiera obedecer a Dios. No tenía fe. No entendía la fe. Entonces versículo 13 le dice a Elías: no tengas temor. En otras palabras, en mi barrio le he dicho: no le saque. Aguante. Ella tenía miedo. Ella tenía miedo. Miedo de morir, pero se quería dejar morir. Miedo de que muriera su hijo, pero le iba a dar un último alimento para dejarse morir. Ella tenía miedo. Tenemos que recordar que cuando hay miedo, se acaba la fe. Cuando hay miedo, se agota la fe. Cuando hay miedo, se nos disminuye la fe. Y le dice Elías: no tengas temor, ve y haz como has dicho. O sea, no le dice: no vayas. Le dice: así que ve, pero primero hazme a mí un panecito ahí en las cenizas, un bolillo, tráeme un bolillo, y ya lo demás para ti y para tu hijo. Pero haz primero para mí, y luego atiende a tu familia. Haz primero para mí y después atiende a tu familia. Ojo con esto. Porque Jehová, Dios de Israel, así ha dicho, versículo 14: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Elías le estaba dando una promesa a la viuda. Ella solamente eso tenía: un poco de harina y aceite, una comida final. Pero esta mujer se atrevió a creerle al predicador. ¿Usted le ha creído al predicador? Esta mujer se atrevió a creerle al predicador. No porque lo diga, sino porque lo dijo, y dice así: así dice el Señor. La estaba desafiando, Elías la estaba desafiando a la mujer viuda a poner en primer lugar a Dios. Así que, Pacto Vivo, tu desafío el día de hoy es a poner a Dios en primer lugar. ¿Cómo se llama el tema de hoy? La provisión de Dios. Y tu desafío es poner a Dios en primer lugar. La estaba desafiando en su fe. Tenía una promesa de parte de Dios que le dio el predicador, y solo tenía un puñado de harina. Pero su labor, su tarea era actuar en fe. No por Elías, tenía que actuar en fe por ella y por su hijo. Por ella y por su hijo. Ella sería beneficiaria, o se iba a beneficiar por la fe. Y obviamente, pues claro que por consecuencia también Elías iba a echar su bolillo. Pero Elías lo que estaba desafiando era la fe de ella. Pacto Vivo, nuestra labor como hijos de Jesucristo, como miembros de la iglesia de Cristo, es provocar la fe en las personas. Porque hasta que nosotros nos movamos por fe y hagamos que la gente se mueva por fe, vamos a ver la sobrenaturalidad de Dios en nuestra vida.
Esta mujer tenía todo el derecho y toda la razón de no creerle a Elías. Lo que le pedía Elías parecía de broma, parecía una burla, ¿verdad?, de Elías. Pero lo que estaba provocando Elías en ella era fe, fe. Ahora la palabra estaba llegando a su vida, la palabra de Dios por medio de Elías, y tenía que elegir: o se comía esa última comida ella y su hijo, o tomaba en serio la palabra de Dios, o tomaba en serio la palabra de Dios. Así que la pregunta es, Pacto Vivo, ¿quieres ver lo sobrenatural? ¿O quieres creer nada más en la harina que tienes en tus manos? En la nómina que tienes en tu cuenta del banco. Así que, ¿qué hace esta mujer? Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él, ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había hecho y que había dicho por Elías. Así que, Pacto Vivo, aquí viene lo bueno. Ya con esto voy a ir cerrando. Te voy a dar el secreto de la provisión. Ya de alguna manera ya te lo dije, pero te lo voy a dar. El secreto, y no te va a costar nada, Ya depende de ti si lo tomas. Elías, le dice Dios a Elías: Elías, tenemos que irnos de aquí porque esto ya se secó. Tengo una viuda esperando que te va a sustentar. Yo sé que no tiene sentido, porque las viudas pueden ser que estén en una situación peor que tú, pero te voy a mandar con una viuda, porque irás con una viuda que no tiene mucho, pero ella te va a sustentar. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos en una necesidad, tenemos que buscar gente con una necesidad igual o mayor a la nuestra para poderlos ministrar y crear fe en esa gente, para que cuando esa mujer tenga fe, ella nos va a sustentar. Para que cuando ella sea sustentada por obediencia, ella también te va a sustentar a ti. Y el Señor los va a sustentar a ambos. Así que le dice a Elías, quiero que vayas. Ella también necesita como tú. Te lo estoy traduciendo. Ella también necesita como tú. Pero cuando provoques su fe por medio de obediencia a mí, ella va a cubrir tus necesidades. Y como ella te cubre a ti en obediencia a mí, yo la sustentaré a ella. Así que esto es una cadena de favores. Es una cadena de favores en la cual nosotros somos obedientes a Dios en ayudar a alguien, ministrando primeramente, haciendo que crezca su fe, para que de esa manera ella te pueda sustentar a ti y tú puedas también ser sustentado, y todos a su vez puedan recibir bendición de parte de Dios. Por eso es importante que todos y cada uno de nosotros no nos quedemos sentados, hermanos. Tenemos que estar predicando a Cristo a tiempo y a destiempo, en todo lugar. Y como yo les digo, no necesariamente tienes que hablar, porque va a haber mucha gente que lo único que va a notar es que tú eres diferente y que haces las cosas distinto. Y se va a acercar la gente y te va a preguntar: Mario, ¿qué has hecho? ¿Por qué te veo tan diferente? Ahora desde que vas a Pacto Vivo hasta te veo muy guapo. Porque se te tiene que empezar a notar Cristo en tu vida. Fíjese, Lucas 6:38. Lucas 6:38. Lucas 6:38 dice: dad
y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en nuestro regazo. Porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. ¿Quieres recibir? ¿Quieres dar? O sea, ¿quieres recibir? ¿Quieres dar? Para recibir tienes que dar. Para poder tener provisión, primero tenemos nosotros que brindar también provisión. Y en ocasiones esa provisión es ministrar, es crear fe en las personas, es llevarles la palabra del Señor, es sustentar la obra de Dios. Porque de esa manera el Señor nos va a dar provisión. Ese es el secreto de tu provisión. Proveer a alguien más de lo que tú necesitas para que tu necesidad sea provista. ¿Necesitas que Dios te dé o te pueda ofrecer algo? Y esto, déjame te digo algo, no te quedes con la idea que esto es nada más dinero. No es únicamente dinero. Esto está hablando de tener también relaciones. Necesitas relaciones, empieza a relacionar. Necesitas ayuda, empieza a ayudar. Necesitas que alguien te brinde ánimo, empieza tú también a animar a alguien. Necesitas salud, sanidad, empieza a brindar salud y sanidad a alguien. Todo lo que tú vayas sembrando, eso vas a cosechar. No se trata únicamente de dinero. No te quedes pensando que es únicamente una cuestión de dinero. En ocasiones somos más necesitados de muchas cosas que de dinero. De afecto, de protección, de una palabra, de un abrazo, de que alguien te escuche, tú también escuchas. Eso es lo que se necesita. No solo es dinero u ofrendas. De lo que se trata es que Dios esté haciendo su obra a través de ti. Que tú te conviertas en las manos, en los pies, en la boca de Dios para llevar palabra de aliento a más gente, para beneficiar a mucha gente. Y eso se convierte en un círculo sobrenatural de bendición. Por eso te decía que es una cadena de favores. Cuando la gente se mueve en Él, mostrando y caminando por fe, el cielo se va a abrir y te va a sorprender. De verdad que te va a sorprender. Así que una última pregunta. ¿Quién es tu fuente? ¿Quién es tu sustento? El Señor. Ahora tú puedes pensar, todo esto que leímos de Primera de Reyes es del Antiguo Pacto. Pero mira lo que dice Lucas 4:24. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Wow. Solamente una mujer le pudo creer a Dios, y había muchas, y el Señor la escogió a ella de entre muchas. ¿Por qué? Porque ella se atrevió a creerle a Dios, porque ella se atrevió a creer en esa palabra que recibió por medio de Elías y le creyó a Dios, que no solamente era de Sarepta, sino que también era una mujer gentil, una mujer que no era del pueblo de Dios, pero se atrevió a creerle a Dios, que no iba tal vez a la iglesia, pero que
a caminar por fe. Le creyó al Señor. Y aun cuando había muchas viudas que necesitaban ayuda, solamente ella tuvo la disposición de recibir a Elías. ¿Tú tienes la disposición de recibir la palabra de Dios? ¿Tienes la disposición de caminar creyéndole al Señor? ¿Tienes el corazón de esa viuda de creerle al Señor? Porque en este mismo momento te está llamando el Señor. Y te está llamando a que vayas a ministrar a gente que necesita de Dios, para que desarrollen su fe. Y cuando desarrollen su fe, la provisión del Señor estará disponible para todo aquel que crea en Él. Y que crea en el Señor Jesucristo y que sepa caminar por medio de su palabra, cumpliendo su palabra, obedeciendo su palabra y apegado a Cristo, que es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro sustento, que tiene toda autoridad sobre esta tierra y sobre todo lugar. Así que ponte de pie, porque hoy tu reto es creerle al Señor. Hoy tu reto es ir y ministrar, hacer crecer la fe de alguien más, para que el Señor le dé provisión a esa persona, te dé provisión a ti, y todos estén envueltos en este círculo de fe y de provisión de parte del Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque tu palabra siempre es retadora, porque tu palabra es fiel y siempre nos lleva a buscar y querer más de ti. Te damos gracias, Señor, porque en ti podemos confiar, porque sabemos que tu palabra es fiel y verdadera, porque sabemos que solamente tú, Señor, nos puedes llevar a una victoria. Solamente tú eres nuestro proveedor, nuestro sustento, la fuente de donde emana toda vida y todo sustento. Así que te damos ya gracias, Señor, y te pido una bendición sobre este tu pueblo, sobre este remanente llamado Pacto Vivo. Dales de tu palabra, Señor, para que ellos vayan y ministren más allá, que lleven esa palabra de aliento y de fe, para que puedan encontrar provisión de vida eterna, de hoy hasta que nos encontremos delante de ti. Así que te damos ya gracias, Señor. Los bendigo en tu nombre y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.